Para mí es una alegría estar nuevamente ante ustedes Amén. para exponer la palabra de Dios. En esta ocasión, en la exposición número 3, en relación al tema de los pactos. Específicamente, hoy comenzamos a exponer ya de frentón los pactos bíblicos. Y corresponde el pacto noético, ¿ya? Es el primero de los pactos bíblicos, el pacto noético. Así que yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 6, versículo 18. Llevamos dos exposiciones que tengo alojadas en mi canal de YouTube. Puede buscarse con el nombre Freddy Angulo, se aprovecha de suscribir y puede repasar la exposición 1, exposición 2 en relación al tema de los pactos bíblicos. Amén. Hoy comenzamos, repito, con el pacto noético. Génesis capítulo 6, versículo 18. Si está ahí, se pone de pie, por favor, para dar mayor reverencia a la lectura, a la palabra de Dios. Amén. Doy lectura en el nombre de Jesús, abro comillas, dice así. Amén. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cierro comillas. Tomen asiento. Amén. La Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Ya? Cuando usted hace una lectura desde Génesis a Apocalipsis, la primera vez que se encuentra la palabra pacto en la Biblia es en Génesis capítulo 6, versículo 18, que es el versículo con el cual comenzamos esta exposición. Voy a decir algo más con respecto a este versículo cuando llegue el momento, pero por ahora quiero dar una introducción. A ver, la lectura que hizo el pastor José Ojeda, algo nos habló del contexto inmediato del pacto noético. ¿Ya? A ver, Génesis, que es el primer libro de la Biblia, menciona básicamente dos pactos. El pacto noético, que es este, y el pacto abrámico. Así que cuando usted traiga Génesis a su mente, piense en dos pactos. Pacto noético, pacto abrámico. Hoy, el pacto noético. En las exposiciones anteriores hemos hablado por qué razón es importante estudiar los pactos. Pero recordemos algunas cosas. Nos da una cosmovisión de la Biblia. Nos da una cosmovisión de toda la metanarrativa de la Escritura, ¿ya? De el hilo argumental de la revelación progresiva de Dios. Nos posiciona en un lugar correcto para entender los planes, los propósitos, el programa del reino de Dios. Cuando uno trae a su mente toda la revelación de Dios, la revelación especial, me refiero a la Biblia, uno podría resumir todo el conocimiento bíblico en 4 palabras o en 4 categorías. Categoría número 1, la creación de Dios. Categoría número 2, la caída del hombre. Categoría número 3,
la redención que realizó Jesucristo. Y categoría número 4, la restauración de todas las cosas. Creación, caída, redención, restauración. Estos 4 elementos te dan la cosmovisión. Amén. Eso es lo que el cristianismo cree de toda la historia bíblica y de lo que ha de acontecer a grandes rasgos en la historia del hombre. Dios tiene un programa y Dios está realizando su programa en la historia. Amén. ¿Ya? Dios, nada escapa de su control. Yo le decía anoche al pastor José que cuando uno no sabe mucho de Biblia, cuando está comenzando, o cuando recién por la gracia de Dios llega a los caminos del Señor, uno podría decir, al menos yo lo dije en su momento, que Dios tiene plan A y Dios tiene plan B. Eso fue lo primero que yo entendí, entre comillas, en los inicios en el cristianismo, que Dios tiene plan A y plan B. Pasados los años, seguí estudiando la palabra de Dios y me di cuenta que esa creencia era falsa, que Dios no tiene plan B, Amén. porque Dios no se equivoca. Porque para que haya un plan B, está implícito que el plan A no funcionó. Amén. Y Dios no se equivoca, por ende Dios no tiene plan B. ¿Ya? A Dios nadie lo pilla desprevenido. Amén. Después, cuando uno sigue avanzando y sigue estudiando la palabra de Dios, concluye que Dios solo tiene plan A y que no tiene plan B. Claro, porque Dios no se equivoca, Dios desarrolla su plan A, etcétera, etcétera. Y hay muchos teólogos que están en esa, que todavía usted va a encontrar buenos teólogos, buenos predicadores que dicen que Dios no tiene plan B, solo tiene plan A. Sin embargo, cuando uno sigue estudiando y sale de la zona de confort, ¿ya? Uno termina diciendo que Dios no tiene plan A. Porque al decir que Dios tiene plan A, está implícito que pudiera venir un B, un C. Por eso es A, es como decir 1, está implícito 2, 3. Dios no tiene plan A ni plan B. Uno termina creyendo, a la luz de la Escritura, que Dios solo tiene su plan. Punto. Y su plan es perfecto. Y lo desarrolla, y lo ha venido desarrollando, su programa del reino, el programa del reino de Dios. Entonces, Dios creó la humanidad. En el contexto del huerto en Edén, creó a Adán, creó a Eva, ¿cierto? Y todos sabemos que Eva y Adán pecaron. Desde el momento que pecaron, se manifiesta la raza caída, ¿cierto? Y ahí comienza un valle de lágrimas en el relato de la Biblia bárbara. El hombre caído, la raza caída, etcétera, etcétera. Lo que técnicamente se conoce como la depravación total, el pecado original, etcétera, la culpabilidad del hombre. El hombre no puede hacer nada para poder agradar a Dios. No puede elegir la cuestión espiritual. El hombre está caído, el hombre no puede, el hombre está muerto en delitos, pecados. Amén. Bien. Y cuando el hombre cayó, acompáñenme a Génesis capítulo 3, estoy poniendo algunos elementos a modo de contexto para entrar al pacto, ¿cierto? Pacto noético.
Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así. Esto es en el contexto de que el hombre ha caído, ¿ya? El hombre cayó en pecado. Amén. Entonces Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cierro comillas. Aquí, este versículo se conoce en términos teológicos como el protoevangelio. Amén. La teología del pacto le llama que aquí se habla del pacto de gracia. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Pero en términos sencillos, aquí hay una profecía. Aquí hay una profecía, aquí está la promesa, aquí está el inicio de la promesa de redención. Gloria a Dios. Aquí se inicia el programa de rescate de Dios, por decirlo de alguna manera. El hombre ha caído y Dios profetiza. ¿Quién profetiza? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás, ¿cierto? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la serpiente, Satanás, y la simiente de la mujer, lo que yo llamo guerra de simientes. Amén. La guerra de simiente, aquí se inicia la guerra de simientes. Lo importante y lo interesante es que aquí se habla de la simiente en singular. Amén. Pero es una pluralidad en singular. Porque aquí la promesa está en pañales. Recién aparece en la historia bíblica. Todavía no se nos dice que va a ser Jesucristo. Eso lo sabemos después. Pero sí se lanza una promesa de que la simiente pisará la cabeza a la simiente de la serpiente. Amén. Pero la simiente de la serpiente herirá en el calcañar o en el talón a la simiente de la mujer. Yo quiero que se ponga en los pies de Eva y de todas las mujeres que de ahí para acá han existido. En el relato bíblico, me refiero. Amén. Hay un mundo caído. Se inicia un plan de salvación y de restauración. Dios profetiza en 3:15 y se inicia la guerra de simiente. ¿Ya? Entonces, en los pies de una mujer, por ejemplo, si yo estuviera en los pies de la mujer, ahí es, ¿quién cumplirá esta profecía? Amén. ¿Será mi hijo? Quizás la otra pregunta, no, es el mío. No el mío. No el mío. Una de las razones de por qué se tenía tanto hijo en la antigüedad y era visto una bendición tener hijos, era porque existía la posibilidad de que sea la elegida de la simiente, que sea la elegida que voy a parir, la simiente que cumplirá la promesa de Génesis 3:15. Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo? Amén. Nosotros sabemos que María dio a luz la simiente que es Jesucristo, que cumple esa profecía. Pero antes de eso, muchas mujeres desearon eso. Amén. Por eso que el parir es una bendición. ¿Se imagina qué privilegio dar a luz a quien iba a restaurar todas las cosas? Gloria a Dios. Entonces, el hombre ha caído. Dios lanza la profecía. Hay una simiente que se está esperando. Hay una simiente que tiene que cumplir ese propósito. Entonces, Dios tiene, por un lado,
una raza caída. Por el otro lado, hay una profecía de una simiente, de una guerra de simiente. Su plan profético se inicia. Pero al mismo tiempo, a la luz de la teología propia, nosotros sabemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, Amén. que Dios es misericordioso, que Dios, su ira santa, se manifiesta contra el pecado. Nosotros sabemos que al llegar hasta la cruz, lo que sucedió en el Nuevo Testamento, en la cruz se solucionaron todas las cosas. La cruz es la solución a todas las cosas. Gloria a Dios. Amén. Pero hasta llegar a la cruz había un trayecto que caminar. Tenían que pasar siglos y siglos desde la profecía de Génesis 3:15 hasta la cruz. Amén. Amén. Y el hombre es pecador. El hombre comenzó a manifestar su pecado de manera individual, pero también a manifestar su pecado a nivel social. No solo peca cuando está solo, sino que peca con otros también. Y para que ustedes entiendan, hablo en términos humanos para explicar realidades espirituales. Es como que Dios, entre comillas, el problema de Dios era, Dios no tiene problema, pero lo estoy explicando en términos humanos. Amén. Era como que el problema de Dios era, tengo que caminar junto a estos hombres pecadores, pero yo odio el pecado. ¿Cómo Dios camina con la raza humana que es pecadora si Él es santo? Es como decir, ¿cómo camino con ellos y no los mato? Amén. ¿Me estás siguiendo? Amén. ¿Cómo camino con la raza humana y no los mato en el camino? Pero yo tengo un plan que desarrollar, tengo un programa que ejecutar. Un día vendrá la simiente que restaurará todas las cosas. Entonces, la humanidad comienza a avanzar en la línea del tiempo. El hombre comienza a manifestar su pecado cada vez más. ¿Se acuerdan del capítulo 6 que se leyó recién? Amén. Y permítanme leerlo nuevamente, capítulo 6 de Génesis. 6:1 dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. O sea, el hombre se multiplicó en la tierra. Este hombre pecador, esta raza caída. El versículo 6:2 dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Podríamos decir que aun cuando Dios es paciente, es uno de sus atributos, como que la paciencia se estaba acabando. La sociedad había caído en corrupción, violencia. Había desenfreno en la sociedad del hombre, en el mundo del hombre. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Yo no siempre los voy a estar frenando. Porque el Espíritu de Dios frenaba al hombre. Imagínense si aún frenándolo manifestaban esa corrupción. Amén. Y Dios es inmanente, Dios no solo es trascendente.
¿Qué significa que Dios sea inmanente? Que Dios se involucra con su creación. No es su creación, pero sí se involucra con la creación. Eso significa que Dios camina al lado del hombre en la historia. Gloria a Dios. Es más, Dios es el protagonista de la historia. Amén. Los pasos del hombre a nivel individual y a nivel colectivo, los pasos que da en el devenir de la historia, Dios camina con el hombre. Pero este hombre está corrompido, este hombre está violando la ley moral de Dios, este hombre se ha desenfrenado, este hombre ha manifestado corrupción, hay violencia en la tierra. El pecado se manifiesta por todos lados. Y Dios es santo. Amén. 3 veces santo. Amén. Dios no puede hacer la vista gorda, como decimos acá en la jerga chilena. Dios debe castigar el pecado porque Dios es Dios justo. Pero ¿cómo lo hace Dios? Si tiene que restaurar, tiene un plan de reino que desarrollar. Hay una profecía que tiene que cumplirse. Tengo que caminar con el hombre, soy santo, pero el hombre es pecador. Lo amo, pero soy justo. No es que haya conflicto en Dios. Yo estoy explicando esta cuestión en términos humanos para que se entienda algo. Amén. Sigamos leyendo, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El 5 dice, 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres, mire, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era a veces inclinado al mal. No, sino que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Amén. Todo el rato una mente depravada. Amén. Todo el rato una mente corrupta. Con ellos Dios caminaba en la historia. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Amén. En términos coloquiales y chilenos, estoy cabreado. Se dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más, mire, esto es importante, más serán sus días 120 años. ¿A qué se refiere? O sea, les voy a dar una chance de 120 años. En otras palabras, les voy a dar un periodo de predicación de 120 años para ver si se arrepienten. Y eso es lo que Noé hace. Noé fue predicador. Amén. El solo hecho de que haya comenzado a construir el arca Noé, eso era predicación. Amén. Daba testimonio contra una generación perversa. ¿Ya? Digamos, el 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No es que Dios haya cambiado de planes y se arrepintió, no. Se refiere a que Dios le dolió en su corazón. Amén. Porque eran pecadores y él tenía que ejecutar su ira contra ellos. Pero era su creación, los amaba. Le dolió a Dios en su corazón. Mire, y el 6:7 dice, y dijo Jehová, raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Algunos dicen que tenemos el fin del mundo en el futuro. De hecho, la narrativa del fin del mundo vende muchos libros, vende muchas películas, sustenta a Hollywood, etc. La prédica apocalíptica. Aunque es verdad que viene un fin del mundo en el futuro, pero la humanidad ya tuvo un fin del mundo. Así que yo quiero que pedagógicamente se pongan en los pies de Noé y en los pies de la generación del tiempo de Noé. Amén. Ahí está llegando el fin del mundo. Amén. Cuando Dios dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios está profetizando que va a realizar el fin del mundo. Así que antes del diluvio, ese fue un mundo. Ese fue el primer mundo. Amén. Que existió. Amén. Ya tuvimos como hombre, como raza humana, ya tuvimos un fin de mundo. ¿Me sigue? Amén. Y desde que el hombre cayó, el hombre su pecado escaló y llegó hasta lo sumo. El pecado ya se manifestó en grados extremos y Dios realizó el fin de mundo. Amén. Eso representa el diluvio universal, que Dios ejecutó juicio y acabó ese primer mundo. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero mire el glorioso versículo 6-8. Ese pero es extraordinario. Porque antes de eso, en el versículo 7, Dios profetiza que su ira se va a manifestar en el diluvio, ¿cierto? Pero en el 8 manifiesta su gracia, su amor, su misericordia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia, es decir, a Dios le plació derramar gracia sobre Noé y sobre su familia. Pero mire, Dios soberanamente destruyó al mundo, ¿cierto? Amén. Soberanamente destruyó al mundo, pero soberanamente decidió salvar a una familia. Gloria a Dios. Dios es soberano. Amén. Amén. Si pusiéramos a hablar a los críticos contemporáneos en cuanto a esa relación, y a muchos, entre comillas, evangélicos y arminianos, dirían, pero ¿por qué Dios salvó solo una familia? Estamos hablando de salvación física, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios salvó solo una familia y dejó que tantos mueran? ¿Dios salvó solo una familia? 8 personas. Hermanos, Dios destruyó la humanidad y salvó solo a 8 personas. Amén. Y por gracia. Amén. Dios es soberano en la salvación. Gloria a Dios. Amén. Dios escogió soberanamente solo salvar la familia de Noé. Ahí tenemos la doctrina de la elección también. Amén. La odiada doctrina de la elección. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que los hombres se han creado en su mente.
no es un Dios hecho a la imagen del hombre. No es un Dios al gusto del consumidor de las tendencias humanistas. Es el Dios que revela la Biblia. Y el Dios que revela la Biblia está sentado en su trono y hace como quiere, a la hora que quiere y cuando quiere. Amén. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, etc. Si me acompañan a Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículo 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Lo que quiero resaltar aquí es que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí estamos hablando de la depravación total, estamos hablando de la doctrina del pecado, estamos hablando de la caída del hombre. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Dios había dicho en el 6:18: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, Amén. y las 3 esposas de ellos. Son 8 por todo. Los 8 salvados en el primer fin del mundo. El 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Miren, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido. Note eso. He decidido. Amén. Una decisión soberana de la voluntad de Dios. He decidido. Amén. ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Él, cuando decide, decide. Dice: he decidido el fin de todo ser. Fin del mundo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Esa es la razón. ¿Por qué? Razón. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hermano, estamos claros que el hombre es pecador, estamos claros que el hombre se corrompe, pero ¿qué pecado tan grande habrá sucedido en el capítulo 6 de Génesis para que Dios ponga fin al mundo? Porque desde que el hombre cayó, estoy seguro que el hombre pecó muchas veces. Amén. Pero ¿a qué nivel llegó el pecado de que Dios decidió destruir el mundo? ¿Qué clase de pecado particular estaba realizando el hombre en sociedad para que Dios decida destruir el mundo? Y es aquí, hermanos, cuando usted lee la narrativa de Génesis, estimados, quizás este pacto yo lo exponga en 2 partes. Por eso me interesa ir lento para que ustedes entiendan la situación. Amén. Quizás no, pero eso lo vamos a ir viendo. Pero los teólogos están en 2 posiciones con respecto a lo que se sucedió en el capítulo 6 de Génesis.
Génesis dice 6:1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios en este capítulo? ¿Por qué a Dios le molestó tanto esto? ¿Por qué le molestó tanto que los hijos de Dios tomaran a las hijas de los hombres en matrimonio, en relaciones sexuales, etc.? Entonces los teólogos, los analistas bíblicos llegan a dos posiciones, a dos posibles respuestas. Solamente una es la correcta. Amén. Pero se han propuesto dos interpretaciones. Por un lado, están aquellos que dicen que cuando usted lee el contexto y la narrativa, ustedes se darán cuenta que está la descendencia de Caín y está la descendencia de Set. ¿Se acuerdan que Caín había matado a su hermano Abel? Amén. Y en vez de Abel después le nace otro hijo a Eva, que era Set. Entonces está Set y está Caín. Está la descendencia de Caín y está la descendencia de Set. Está la línea impía, que son los descendientes de Caín, y está la línea piadosa, que son los descendientes de Set. En el contexto de los descendientes de Set, los hombres comenzaron a buscar a Dios, dice la Biblia. Amén. Están los setitas y están los cainitas. O sea, el mundo se dividía en el contexto previo al diluvio en los cainitas y los setitas. Los setitas son considerados hijos de Dios porque en esa rama se adora a Dios. Pero en la rama de los cainitas el mundo estaba corrompido. Entonces los teólogos dicen que cuando la Biblia dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, estas hijas son las hijas de del lado de Caín, ¿me entiendes? Que viendo los hijos de Dios, que son los hombres del lado de Set, la descendencia piadosa, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A Dios le molestó esto. Los que se adhieren a esta posición dicen que el gran pecado dentro de todos los pecados, pero el gran pecado que rebalsó la bolsa, que desató la ira de Dios, fue que los setitas, hombres piadosos, en vez de casarse con mujeres de su propia línea piadosa, se fueron a la descendencia de Caín y vieron que las hijas de Caín eran hermosas y las tomaron por mujer. O sea, se unió la descendencia cainita y setita. Y para Dios eso fue terrible. En el contexto actual es como cuando la Biblia dice no os unáis a yugo desigual. Amén. Es cuando un creyente se casa con una incrédula. ¿Me estás siguiendo? Amén. Un creyente no debe casarse con una incrédula. Si no tiene a suegro al diablo. O viceversa. Pero, ¿me está entendiendo? Amén. Nosotros, hermanos, en nuestra cultura postmoderna, como sociedad, de repente pensamos que estas cosas no son tan graves. Pero cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que estas cuestiones son muy importantes para Dios. Es una traición al cielo. Gracias a Dios hoy tenemos la cruz y tenemos la gracia. Amén. Pero en el contexto de Noé, ahora, ¿por qué, hermano? Porque si se casaban hijos
de Set e hijas de Caín se iba a mezclar la descendencia. Y no nos olvidemos que hay una profecía que tiene que cumplir, que de la descendencia de la mujer, y obviamente tenía que salir por el lado de la descendencia de Set, la niña piadosa. Amén. Tenía que nacer uno que cumpla la profecía de Génesis 3:15. ¿Está siguiendo? Amén. Entonces hay teólogos que dicen que ese es el gran pecado que acontece en Génesis capítulo 6. ¿Se entendió? Amén. Yo digo que es posible que ese sea el gran pecado. Es posible. Pero también están otros teólogos que también son teólogos sanos y serios, que dicen que lo que realmente pasó ahí en Génesis 6 es que cuando dice los hijos de los hombres, perdón, los hijos de Dios, son ángeles. Amén. Son ángeles que vinieron y cohabitaron con las hijas de los hombres en una relación antinatural. Y eso a Dios le desagradó mucho, porque también se pervirtió la descendencia, si es que esa fuera la posición correcta. Amén. Pero más allá de cuál sea la interpretación correcta, una de esas dos es, que quede claro. Pero más allá de cuál sea la interpretación correcta, el punto que sí es cierto de frentón es que ahí hubo un pecado que le desagradó mucho a Dios. A tal punto que Él dijo, en el 6:13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Cualquiera que haya sido el pecado, fue un pecado muy, pero muy grave, que atentó contra la santidad de Dios. Amén. Y Dios, como es justo, tenía que manifestar su ira, tenía que manifestar su justicia distributiva, su justicia tenía que ser derramada sobre los hombres, que se manifestó en su ira. La ira cataclísmica, el diluvio es la ira cataclísmica de Dios. ¿Ya? Amén. Y ahí sabemos que Dios le dijo a Noé que construya un arca, etcétera, etcétera, ¿cierto? 6:18 nuevamente dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí está la promesa de un pacto, ¿ya? Amén. En ese contexto que acabo de poner está la promesa del pacto. Se destruirá la tierra completa, la humanidad completa, excepto la familia de Noé, y con Noé establecerá un pacto, un convenio, un concierto, etc. De ahí la importancia de entender el pacto noético, hermano. Porque el pacto noético nos da la plataforma, nos pone la carretera sobre la cual viajarán los planes y los propósitos de Dios desde ahí para acá. ¿Sigue? En la teología sistemática de John MacArthur, página 890, él dice, el pacto noético funciona como una plataforma sobre la cual se llevan a cabo los planes del reino y la salvación de Dios. La importancia del pacto noético es la cancha donde se seguirá manifestando la revelación progresiva de Dios. Es la cancha de la historia, la cancha que da lugar a que la historia transcurra, que Dios desarrolle sus planes. Sobre esa cancha caminarán los hombres, sobre esa carretera llamada pacto noético, la humanidad caminará, se desarrollarán los planes de Dios, el programa de su reino, etc.
Si es verdad que el ser humano es completamente depravado, entonces, ¿por qué se encuentran cosas buenas en este mundo? La respuesta es la doctrina de la gracia común. En esta dirección, entender el pacto noético es fundamental, pues es a través de este que Dios dispensa su gracia común de manera formal. Apenas el hombre cayó en pecado, la gracia común comenzó a actuar. No obstante, fue oficializada con el pacto noético. Gloria a Dios. El pacto noético es conocido como el pacto de la gracia común, el pacto de la gracia, el pacto eterno, el pacto de preservación, el pacto que da estabilidad al mundo. Entonces aquí entramos a nuestras categorías que en pro desarrollaré el pacto noético. Pero antes resumo lo siguiente en cuanto a lo que he venido diciendo hasta ahora. Pecado, juicio y pacto. Pecado, juicio y pacto. Pecado, capítulo 6 de Génesis. Pecado del hombre. Juicio, diluvio. Después viene el pacto. ¿Qué es lo que nos convoca? El pacto noético. La primera categoría es concepto de pacto noético. Entonces traigo una definición teológica tentativa. Cuando digo una definición teológica tentativa es que esta misma definición puede ser modificada y mejorada. Amén. ¿Ya? ¿Qué es el pacto noético? El pacto noético es un pacto eterno e incondicional que Dios concierta con el hombre, los animales y la naturaleza en general, de preservarlos en pro de dispensar su gracia común de manera formal y oficial, etc. Repito, el pacto noético es un pacto eterno e incondicional que Dios concierta con el hombre, los animales y la naturaleza en general, etc., de preservarlos en pro de dispensar su gracia común de manera formal y oficial. Dios tenía que concertar un pacto con el hombre, ¿sabe por qué? Amén. Porque este hombre, después del diluvio, después que quedaron solamente 8 personas, evidentemente la raza humana iba a comenzar a crecer nuevamente. Y como son pecadores, nuevamente se iba a manifestar la corrupción, nuevamente el hombre iba a manifestar violencia, nuevamente el hombre se iba a manifestar su depravación a nivel individual y colectivo, nuevamente iba a salir mal olor de la tierra hacia el cielo. Entonces Dios nuevamente tenía que ejecutar juicio porque Él es santo. Entonces el pacto noético es un freno que en gran aspecto frena a la humanidad en su depravación. Amén. Trae estabilidad y preservación. En otras palabras, hermano, gracias a que Dios pactó con Noé y con el hombre y con la creación en general, estamos vivos. Gloria a Dios. Porque si no hubiéramos sido consumidos en el trayecto. Amén. Porque un Dios santo que camine conmigo me va a terminar matando en el camino, porque yo soy pecador. Yo quiero que, más allá del detalle del pacto noético que vamos a ver, yo quiero que ustedes entiendan no solo el contenido del pacto noético, sino por qué se hace el pacto noético. Amén. El pacto noético se hace porque es una manera para que Dios pueda seguir ejecutando su programa de reino y lleguemos un día a la cruz. Gloria a Dios. Porque si no hay pacto noético, Dios los mata en el camino. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. El pacto noético es el freno de Dios. Dios se autofrena.
manifiesta su gracia común con el hombre. La gracia común no es salvadora, pero sí mantiene al hombre vivo en gran medida. Entonces, el concepto de pacto noético es este. El pacto noético es un pacto eterno e incondicional que Dios concierta con el hombre, los animales y la naturaleza en general, de preservarlos en pro de dispensar su gracia común de manera formal y oficial. El anuncio del pacto noético, y ahora vamos al versículo 6-18 para detenernos un poco más, que dice: más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Decíamos al comienzo que aquí es la primera vez donde aparece la palabra pacto, que en hebreo es berit. Berit. La palabra pacto en hebreo, que es el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento, es berit, cortar, pacto, berit. Ahora, hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego. Les cuento que hay una traducción que se realizó desde el Antiguo Testamento, que estaba escrita en hebreo, se tradujo al griego koiné, ¿ya? Que se conoce como la Septuaginta. Una traducción que comenzó en el siglo III a.C., 250 a.C. más o menos. Se tradujo el Pentateuco, entre los cuales se tradujo el libro de Génesis. Y cuando estos judíos traductores quisieron traducir específicamente el capítulo 6, versículo 18 que acabamos de leer, y cuando se encontraron con la palabra berit, tenían que buscar una palabra en griego para traducir berit, pacto. Y en griego habían dos palabras para traducir pacto. Estaba la palabra sunteke y la palabra diateke. Son dos palabras en griego. Sunteke y diateke. Y los traductores debieron decidir en cuál era la palabra que mejor traducía la palabra berit de Génesis 6:18, cuando dice pacto. Y eligieron la palabra diateke. ¿Ya? ¿Y por qué dejaron la palabra sunteke fuera? Porque la palabra sunteke es una relación pactal de dos personas al mismo nivel. ¿Me está entendiendo? Amén. Sunteke era que las partes que involucran el pacto son de la misma categoría, tienen el mismo nivel. En cambio, la palabra diateke tenía que ver más con testamento, en la voluntad de alguien que deja, que no tiene que ver con la otra parte, simplemente la otra parte lo recibe. Amén. Es decir, el pacto noético, como es incondicional, el pacto de Dios, Dios tiene la propiedad del pacto noético, entonces se tradujo como diateke. El pacto noético es un pacto incondicional. Entonces, cuando la Biblia dice: más estableceré mi pacto contigo, más estableceré mi diateke, mi testamento, en la traducción de la Septuaginta, mi testamento, el testamento noético, podríamos decir en términos teológicos. Es la herencia de Dios, es el regalo que Dios le hace a la humanidad, porque si Dios no le hacía ese regalo a la humanidad, los mataba. Porque Él es santo. Amén. Porque Él es santo. Dios, cuando mató a la humanidad en el fin del primer mundo, Dios mató adultos, hombres adultos, ancianos, ancianas, mujeres. Dios mató niños. Digo estas cosas para que el ídolo que hemos formado en nuestra mente caiga. Amén. Porque tenemos un Dios viejito pascuero. Tenemos una creación falsa del Dios que nos enseñó la cultura. Dios mató niños en el diluvio universal. Ese Dios no le gusta al humanismo. Amén. Porque el humanismo quiere un Dios domesticado. El humanismo quiere un Dios perrito faldero.
Al humanismo no le gusta un Dios indomable. Pero el Dios de la Biblia es soberano. Repito, es soberano. La naturaleza del pacto noético. La naturaleza del pacto noético. El pacto noético es incondicional. Dios lo hace por pura gracia. Amén. Es eterno. De hecho, Génesis 9:16 dice, mire lo que dice Génesis 9:16. Génesis 9:16 dice, estará el arco iris en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Entonces la naturaleza del pacto noético es que es perpetuo, es eterno. Amén. De hecho está vigente hoy. De hecho la humanidad está regida por el pacto noético, ¿sabías? Por eso es importante que Dios pacta con la humanidad. El pacto noético tiene proporciones universales, es incondicional, hoy está vigente. Gloria a Dios. Por eso nos compete a nosotros como humanidad, como miembros de la raza humana. Nosotros estamos en el contexto del pacto noético. Por eso que cuando tú opines, converses, decidas cosas, tienes que decidirlas dentro del contexto y del marco del pacto noético. He ahí la importancia de los pactos. Y los predicadores deben conocer estas cuestiones porque si no, hablarían puras estupideces desde el púlpito. Porque todo lo que yo interprete de la Biblia tiene que estar interpretado dentro del contexto del pacto noético, que es el aspecto más amplio. Cualquier interpretación que para que sea correcta no debe violar lo que significa el pacto noético. ¿Me sigue? Amén. Y este es el primer pacto que estamos viendo solamente. El pacto noético es la cancha, es la plataforma donde los acontecimientos mundiales se desarrollarán, donde los otros pactos jugarán un rol relevante. El pacto noético es el contexto de los otros pactos. ¿Me sigue? Amén. Partes del pacto noético. Está Dios, como el que realizó el pacto. Está Noé, su familia, ¿cierto? La naturaleza en general, los animales, el perrito, el gatito, el chanchito, el pajarito, todos son parte del pacto. La naturaleza, la tierra, el mundo inanimado y animado. Todo. Todo. ¿Me está siguiendo por la tierra? Dios tiene pacto con la tierra. Amén. Todo ser viviente, salvos o no salvos, regenerados o no regenerados, incrédulos o creyentes, hombres o mujeres, negros o blancos, norteamericanos o indígenas, progres o no progres, incluso a los que se le queda la patita atrás. Dios tiene pacto con todos. Amén. ¿Se pregunta usted por qué Dios tendría que haber matado a varios y no lo ha hecho? Hace rato que Dios tendría que haber matado a varios, pero no lo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene pacto. En el sentido de una destrucción universal me refiero. Amén. La provisión del pacto noético. No sé hasta dónde vamos a llegar aquí analizando estas provisiones, pero si alguien me puede avisar cuánto llevo más o menos. 1 hora. ¿1 hora? Provisiones del pacto noético. Básicamente aquí vamos a empezar a ver el contenido. ¿Entiendes? El contenido ya específico del pacto noético. Pero era necesario mencionar todo lo otro porque te da el contexto.
te sitúa el pacto en un contexto histórico y teológico y te abre una luz para que tú puedas ver las implicancias del mismo. Amén. Las implicancias contemporáneas al concierto del pacto y las implicancias contemporáneas del pacto porque sigue vigente. Vamos a ver 7 cosas o 7 provisiones o 7 elementos del pacto noético. Vamos a ver la promesa de estabilidad de la naturaleza. La promesa de estabilidad de la naturaleza. Vamos a ver la orden de procreación. Vamos a ver el temor de los animales al hombre. Vamos a ver la dieta del hombre. Vamos a ver que la vida humana es sagrada. Vamos a ver la pena capital de muerte. Vamos a ver la promesa de no otro diluvio, etc. Eso vamos a ver. ¿Ya? Vamos a comenzar con el primero, la promesa de estabilidad de la naturaleza. Y ahí vamos a Génesis 8:22. Génesis 8:22. La promesa de estabilidad de la naturaleza. ¿Están conmigo? Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ya, aquí comienza Dios a dar a entender parte de lo que significa el pacto noético, y también esto nos sirve porque nos da una cosmovisión de vida para que no creamos el cuento a la televisión. Dice que mientras la tierra permanezca. Pregunta, ¿está la tierra con nosotros? Amén. Sí, evidentemente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. ¿Qué quiere decir? No se acabará la siembra y la cosecha. Eso es lo que está diciendo. La siembra y la cosecha. Hermano, siempre habrá gente sembrando. Amén. Y siempre habrá gente cosechando. Aunque se manifiesten crisis económicas en el mundo. Claro, pueden manifestarse crisis económicas. Pero siempre en algún lugar habrá alguien sembrando y alguien cosechando. Habrá pan. Mire las implicancias. Puede que escasee, pero siempre habrá pan. Puede que la crisis sea terrible, económica, que afecta a las naciones, pero siempre alguien estará sembrando trigo. Y siempre alguien estará cosechando trigo. Amén. Puede que haya hambruna, pero siempre va a haber alguien que va a estar sembrando Gloria a Dios. en algún lugar. Amén. Y siempre va a haber alguien que va a estar cosechando. Puede que algún día pases hambre, pero aún dentro de tu hambre siempre habrá un pan de repente que puedas disfrutar. Mira lo que Dios está comprometiendo. Esto lo hace para preservar la humanidad. Dios tiene un plan que desarrollar, y si la humanidad se muere, ¿cómo desarrolla su plan? ¿Me entiendes? Amén. No cesarán la sementera y la siega. Yo creo que los economistas cristianos deberían conocer el pacto noético. ¿Me está entendiendo el punto? Amén. Amén. Para que estudien la ciencia económica, claro que sí. Uno aprende muchas cosas ahí. Pero tiene que haber un conocimiento teológico de fondo. Eso es lo que hace la diferencia entre un economista incrédulo y un economista creyente. Que un economista creyente puede ser muy bueno en economía, pero parte de una cosmovisión bíblica y cristiana. Es decir, entiende lo que significa el pacto noético. Amén. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor. Siempre habrá frío
y siempre habrá calor. Amén. Hoy día hay calor. Quizás la próxima semana haya frío. Esto es glorioso, hermano, porque, mire, ¿se imagina si hubiera solamente frío en la tierra? Nos morimos. Amén. Si solamente hubiera frío, nos morimos porque la tierra se enfriaría. Y habría una edad de hielo. Si siempre hubiera calor, ¿qué pasa? Igual nos morimos. Sequía. ¿Y imagina las implicancias de esta cuestión? Sí, hay que entender las implicancias de esto. Entonces Dios promete el equilibrio. Siempre habrá calor, siempre habrá frío. Frío y calor, frío y calor, frío y calor. Así que cuando tú te quejes porque hay frío, está malo el día, dice. Oh, que hace mucha calor. Estás hablando contra el pacto noético. Porque si hay calor, ya vendrá el frío. Relájate. Y si hay frío, ya vendrá calor. Relájate. Algunos están preocupados, por ejemplo, y que es una preocupación sensata, obviamente, en el aspecto relativo. Hoy, ¿cómo consigo leña para este año? Vamos a pasarnos de frío. Claro que hay que conseguir leña y claro que hay que ser responsable y hay que sufrirla. Pero al final del día, no siempre habrá frío, también habrá calor. De alguna u otra manera llegará la leña, de alguna u otra manera alguien hará leña. La cuestión es que siempre va a haber frío y también habrá calor. Frío, calor, frío, calor. Ahora, dice, el verano y el invierno. O sea, va a haber estabilidad en las estaciones del año. Algunos dicen, oye, que está distinto este mundo, dicen. El verano ya no es lo que era. El invierno ya no es lo que era. El otoño ya no es lo que era. La primavera ya no es lo que era. Oye, antiguamente los arbolitos estaban todos floridos. Esta fecha ya como que no florecen tanto como antes. ¿Se da cuenta de las conversaciones? Claro, pueden haber algunas pequeñas variantes, pero la cuestión es que la estabilidad de las estaciones siempre van a existir. Siempre. Siempre habrá verano. Siempre habrá otoño. Siempre habrá primavera. Y siempre habrá invierno. Verano, otoño, invierno, primavera, verano y así sucesivamente el ciclo. El ciclo, por eso estamos viendo promesa de la estabilidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si no hubiera estabilidad, ahí sí que queda la embarrada, hermanos. Imagina que todo un año sea invierno o todo el año sea verano. Tiene que haber primavera, ¿por qué? Porque los árboles florecen y vienen las provisión. Gracias a que hay la estabilidad de las estaciones, hay bendiciones que recibe el hombre. En cierta fecha se debe sembrar, en la otra se debe cosechar. Las papitas que salen, esas papitas nuevas que son muy ricas. Las papitas nuevas vienen llegando, las viejas se van yendo. Y así sucesivamente, las habas, los porotos, las arvejas, la huerta. Mire, gracias a que hay una estabilidad, hay huerta. ¿Se dan cuenta las implicancias? Amén. Del pacto noético? ¿Por qué usted puede hacer huerta? Porque hay estabilidad en la naturaleza. ¿Por qué puede hacer huerta? Porque Dios comprometió su palabra con el pacto noético. Puede que en algún momento la cosecha no le haya salido tan bien, pero no importa, hay un segundo intento porque sigue la cosa. El otro año irá mejor. Amén. El día y la noche. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un eclipse? Cuando se queda todo oscuro en el día. ¿Se imagina que de repente quedara todo oscuro y nunca más aparezca el día? Complicado.
Los murciélagos. O siempre fuera día y ya no hubiera noche. En nuestro reloj natural del dormir y el levantarse estaría todo distorsionado. La noche existe para dormir en general, para descansar, para que uno recargue la batería. Entonces Dios promete un día y una noche. No faltará el día, día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Eso produce las semanas. La semana, el ciclo de las semanas. Entonces, primera provisión, promesa de la estabilidad de la naturaleza. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. B. Orden de procreación. Mire lo que dice el Señor. Bendijo Dios a Noé, esto ya en el contexto que salieron del arca, ¿cierto? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eran solo 8 personas. Había que llenar la tierra. Tengan hijos. Multiplíquense. Tengan hijos. Y el 9:7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Yo pienso que si hubiera nacido en ese contexto, hubiera sido parte de los hijos de Noé, ahí hubiera tenido hijos. Pero no nací entonces. La cuestión, hermano, es que aquí, o sea que el pacto noético envía a que el hombre tenga hijos. En general, ¿para qué? Para que la humanidad se preserve. Amén. Entonces, mire, como un ejemplo, estas personas que atentan contra o sea, están a favor del aborto, o aquellas personas que están a favor de las relaciones del mismo sexo, la homosexualidad o el lesbianismo, ellos no pueden tener hijos. Hombre con hombre no puede tener hijos, mujer con mujer no puede tener hijos. Entonces, aparte de ser pecado per se, además de eso es una violación del pacto noético. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, o sea, emprender, hacer cosas, multiplicaos, tener hijos, tener descendencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué tener hijos? Porque aquí hay que entender algo, que siempre está la promesa de la simiente, hermano. Amén. A la luz de todos los pactos que nosotros veremos, hay un hilo que atraviesa todos los pactos, que es la simiente. La promesa de Génesis 3:15. ¿Está entendiendo? Debía multiplicarse porque nuevamente algún día tenía que nacer alguien, tenía que nacer la simiente de la mujer que le pise la cabeza a la serpiente. Y hoy tú pudieras cantar que esa simiente nos salvó, que esa simiente murió en la cruz del Calvario, que esa simiente resucitó al tercer día y que los cristianos se juntarían el primer día de la semana a celebrar el día de la resurrección de esa simiente. Jesucristo es su nombre. Entonces, el pacto noético se conecta con todo. C. Temor de los animales al hombre. Yo creo que ahí lo vamos a dejar, el resto lo vamos a dejar para la segunda parte. Amén. Temor de los animales al hombre. Dice el 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en
todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Es necesario que también veamos el siguiente porque está conectado y ahí cerramos un día. La dieta del hombre, leo, después explico. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. A ver. El hombre antes del diluvio, la dieta del hombre era vegetariana. El hombre tenía prohibido o no podía comer animales, no era carnívoro. Así que antes del diluvio no era correcto hacerse un asado. No era correcto hacer un date vuelta flojo, como le llamamos acá en Chile. ¿Se imagina? Más de un milenio, porque desde que el hombre cayó hasta el diluvio, más de un milenio pasó. Más de un milenio sin comer asado, hermano. Sin comer carne. Sin comer pollo, sin comer cordero, sin comer vacuno. Es complicado. El hombre comía solamente verde, vegetariano, pero no con la ideología chanta de los vegetarianos de hoy, que quede claro, simplemente comían legumbres, etc. Entonces, dice, en el 9:3:4 dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Mire, aquí está haciendo el trato con la humanidad. Aquí todavía no se enfoca a Israel, sino que con la humanidad completa. Entonces, el pacto noético es mundial, es universal. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, que era la dieta que ya traían, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Eso lo vamos a ver rápido. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive. Los chinos se toman bien en serio eso, ¿eh? Comen todo lo que se vive, todo lo que se mueve. Así que no juzgue a un chino que coma murciélago. Si no lo come, no lo coma porque no le guste, pero no porque diga, oh, que son malos. No, ellos están dentro de los parámetros del pacto noético. Amén. Gato, perro, chanchito, culebra, serpiente, murciélago, escarabajo. ¿Qué dice el pacto noético? Todo lo que se mueve y vive. Gusano, todo lo que se mueve y vive, hermano. Ahora, ¿por qué Dios da chance a esto? Porque es como este hombre es tan pecador que mejor le tolero esto. Es como decir esto, porque si no, los mato. El pacto noético es un pacto de tolerancia en cierto sentido. Entendiéndose correctamente el término tolerancia. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Mire, hermano, antes del diluvio, los animales eran mansos, en alguna medida eran mansos, andaban con el hombre. No había mayor peligro, porque el hombre no tenía que comérselo. ¿Entiendes? Entonces, como ahora todo lo que se mueve y vive se podría comer, Dios piensa en los animales y dice, en el 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios desde ahí pone en todo animal y en las aves que le tengan miedo al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ahora los puede comer. Amén. Entonces está bien, vas a poder comer, hombre, pero
vas a tener que cazar. Porque ya no va a ser fácil obtener los animales. Porque van a tener temor de ti, van a huir de ti. De ahí nacen los animales salvajes, hermano. Así que cuando usted ande cazando y de repente el animal se le escape, es un animal fiel al pacto noético. Así que no se enoje. Sígalo intentando porque también usted está autorizado para comérselo. O sea, él está autorizado para... Usted tiene la autorización para comérselo y él tiene la autorización para huir. Amén. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ese miedo también involucra la fiereza de los animales, ¿eh? Porque el animal se defiende con fiereza porque tiene miedo. Sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, después, esta es la dieta del hombre, es la dieta de la humanidad. Después, cuando Dios llama a Abraham y empieza a tratar con una nación, en este caso Israel, limita la dieta, pero esa es materia de otro pacto, ¿me entiendes? Amén. Dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, lechugas, podríamos decir hoy, tomates. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, y es su sangre no comeréis. Es decir, la sangre no hay que comerla, esto es importante. La sangre, esto es el pacto noético, ¿no? Independientemente que este tema igual se trate en otro pacto después, aquí estamos viendo la cuestión de la sangre en el pacto mundial, en el pacto universal. El hombre tiene prohibido comer la sangre, pero no porque la sangre tenga algo místico, no, es porque la sangre representa y simboliza la vida. Amén. Yo estuve estudiando estas cuestiones, pero ¿cómo, o sea, Dios no quiere que coma sangre, pero igual me permite matar al animal? Porque aquí el tema de fondo es que se debe respetar la vida, ¿me entiendes? Aún del animal. Pero el punto es, haciendo unas averiguaciones, estudio aquí, es posible que el hombre prediluviano haya empezado a comer animales y fue parte de su pecado. Es posible. Y es posible que lo haya empezado a comer con sangre. Incluso que se haya comido los animales vivos. ¿Se da cuenta que los chinos comen las cosas vivas de repente? Eso sí está mal. Porque eso es no respetar ni siquiera la vida del animal. Hay unos restaurantes chinos donde de repente están comiendo una rana y cocinan la rana en el mismo momento, una rana viva, y cocinan la mitad de la rana que está cocida y la otra mitad la tienen viva y la sirven en un plato. Eso está mal. Eso es no respetar la vida. No, si tú quieres comer algo, mátalo y deja que la sangre caiga. No porque la sangre tenga algo místico, repito, sino porque debe respetarse la vida. O sea, es como si vas a matar a alguien en este contexto noético, deja que muera como gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, déjalo que muera como un animal, respétalo. Y ahí hay unas implicancias después. ¿Se podrá comer plita o no? ¿Me está entendiendo el punto? Amén. Estamos hablando de estas cuestiones en el contexto del pacto noético. No tiene que ver con salvación. No porque yo cumpla el pacto noético voy a ser salvo. ¿Me está siguiendo? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con preservación de la humanidad. Amén. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, lo que se prohíbe es comer la sangre con la vida. Pero carne con su vida. La vida es la sangre, ¿me entienden? Pero carne con su vida. O sea, cuando la sangre esté con la carne, está prohibido comer, o sea, no comas cosas vivas.
mátalas, déjale que se caiga la sangre, etc. Entonces vimos que antes del diluvio el hombre tenía una dieta que era vegetariano y después del diluvio ya ahora es carnívoro. Amén. Puede comer legumbres y carne. Amén. O sea, que cada vez que desde aquí para adelante tú comas un asado, agradece a Dios por el pacto noético. Amén. Cada vez que comas carne, acuérdate del pacto noético. Que debido a eso, Dios tolera que el hombre coma carne. ¿Está entendiendo? Amén. Así que cuando estés comiéndote un asadito, como Dios está preservando a la humanidad. Bien, vamos a dejar para la próxima ocasión la vida humana es sagrada, porque ahí hay harto que desarrollar. La vida humana es sagrada, ahí vamos a ver toda la cuestión de los derechos humanos. ¿Ya? La pena capital de muerte, ese tema es muy importante a desarrollar. Ahí voy a hacer todo un desarrollo, si es que la pena capital de muerte tiene que aplicarse o no tiene que aplicarse entre las naciones, entre los gobiernos civiles. Vamos a ver el origen del Estado, del gobierno. Y la promesa de no otro diluvio también lo vamos a ver. Vamos a dejar tres provisiones para desarrollar en la parte 2 de esta exposición del pacto noético. Y vamos a ver la última categoría, la señal del pacto noético, que es el arco iris. ¿Ya? Así que hasta aquí queda la exposición del día de hoy. Amén. Pacto noético parte 1, y después vendría pacto noético parte 2 y se cerraría la exposición del primer pacto. Gloria a Dios. Estas son pinceladas, son degustaciones. Usted tiene que después ir y estudiar el pacto noético, porque las implicancias son muchas. Las implicancias contemporáneas. Gracias para vosotros, hasta aquí queda la exposición. Podemos cantar una alabanza o algo. Así que si hoy llega a su casita y